Mis amados, amados por Jesús, José y María. Vamos a comenzar en agradecimiento a Dios con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Rey de Gloria, bendito seas por los siglos de los siglos. Bendito sea tu santo nombre, en el cual nos abandonamos y nos regocijamos. Bendito sea, Señor. Gracias por tu amor a través de este proceso que estás llevando a cabo en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a corresponder de la manera más perfecta, de la cual sea capaz nuestra alma, cada una de las almas que está recibiendo esta preparación. A ti, San José, te pedimos tu amorosa intercesión en compañía de tu esposa, la Virgen María, para que Jesús sea amado, sea servido como merece serlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos de empezar esta charla poniéndonos nuevamente en el contexto de lo que estamos viviendo en esta preparación para la consagración a San José. En primera parte hemos dividido la preparación para la consagración a San José en 3 momentos. Esos 3 momentos son purificación, iluminación y unión, que es el fin último de todo hombre que busca la plenitud. Si desea ser parte de ese Dios que le ama, necesita pasar previamente, antes de llegar a la unión, pasar por la purificación, no solo de los sentidos interiores y exteriores, sino de su entendimiento y principalmente de esta potencia del alma, la capacidad que tenemos para entender, para poder llegar a ser. Y también pasa por la iluminación o por la vía iluminativa, que la veremos más adelante. Por ahora, estas charlas que estamos teniendo están como comprendidas en esa primera parte que se acaba el 30 de enero. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Estamos viendo en primera instancia una parte introductoria, luego vimos el corazón del hombre en la historia del pueblo de Israel y cómo todos nosotros estamos llamados a ser ese pueblo santo, esos pobres de Yahvé. Y en esta charla de hoy eso sí que se ve, sí que es más latente la presencia de Dios en aquellos que se hacen pobres por amor a Él. Luego vimos un proceso de sanación de los anhelos del corazón humano, un proceso de sanación interior. Y hoy le daremos propiamente un nombre más profundo a esa sanación. Esa sanación de los anhelos del corazón humano que son camino de plenitud. Y hemos visto hasta ahora el anhelo de abundancia, el anhelo de dignidad, el anhelo de justicia y el anhelo de paz. Hoy corresponde este espacio al anhelo de confianza. Esta charla va a estar dividida en una primera parte introductoria donde daremos el significado de la palabra confianza, donde daremos esas pequeñas anotaciones que tienen que ver con el anhelo en sí de la confianza, y luego tendremos una segunda parte que son las razones por las cuales desconfiamos, y cuando decrece, o sea, cuando cae la desconfianza, ¿qué aparece?
Y luego, como ese contraste, como en una balanza, cuando decrece la confianza, otra forma de decirlo es cuando aparece la desconfianza, ¿qué aparece? Y luego veremos una pequeña teología de la confianza aplicada a la vida humana en unas recomendaciones que daremos para aumentar este anhelo en nuestro corazón en la virtud, en la verdad. Como ven, es un proceso de entender todos estos anhelos, lo que nos lleva a recibir de Dios la gracia de plenificarlos. Bueno, empezaremos por decir qué es la palabra confianza, qué significa la palabra confianza, qué es en sí la confianza. La confianza es digamos que una palabra compuesta, tiene dos palabras en una sola. La palabra con y la palabra fides son sus raíces latinas. Confides significa con fe, sería su traducción. Con fe, con esperanza. Es un equivalente a este significado. Con fe o con esperanza. Y es que vean, todo ser humano busca en qué creer. No podemos vivir sin confianza. Hasta los ateos buscan en qué creer. En ellos mismos, en la ciencia, cayendo en un cientificismo. Quienes creen en ellos mismos caen en nueva era o en prácticas autodestructivas. De ahí viene tanto existencialista que vemos por ahí, que ha existido en estos últimos siglos sobre todo, y que existe en este momento. Existencialistas basados en ¿qué? Creen en ellos mismos. Y tanta es su decepción que acaban suicidándose. Esa es la receta perfecta para una desilusión sin fondo. La confianza en uno mismo. Pero bueno, si estamos diseñados para creer en algo, ¿qué es digno verdaderamente de mi confianza? ¿Qué lo es que no pueda ni traicionarme, ni fallarme, ni volverse contra mí? Y ahí tendremos que ir al origen de quien nos creó. Es decir, tendremos que volver a nuestro Creador. Y en este bendito anhelo se contiene la capacidad que todo ser humano tiene para creer. El anhelo de confianza es la capacidad de ser y de llegar a ser. ¿A ser qué? Creyentes. La capacidad de ser creyentes y de llegar a ser uno con aquel en quien está puesta nuestra esperanza y nuestra confianza, en quien está puesta nuestra fe. El propósito del anhelo de confianza es este: proporcionarnos un camino de unión, no solo de conocer la verdad, sino de poseerla plenamente. Y poseer la verdad es poseer al mismo Dios. Si es que se le puede llamar a esto de esta manera. Imagínense, Dios que se deja poseer por su criatura. ¿Hasta qué punto llega su amor infinito por nosotros? Que quiere que le poseamos. Que quiere que le contemplemos tal cual es, para que así caigan todos los obstáculos que nos impiden llegar a Él. Viéndole tal cual es, le anhelaremos con un amor infinito, le anhelaremos con una entrega sin medida, que será la respuesta para todo aquello que buscamos. Sin duda, el hombre mismo está en una búsqueda constante de bienestar, de felicidad, de plenitud,
como lo hemos dicho, en estos 7 anhelos, está en una búsqueda de abundancia, constantemente porque se levantan las personas a trabajar, están en esa búsqueda de abundancia, de dignidad para ellos y para sus seres queridos, en una búsqueda de justicia, en una búsqueda de paz. Están en una búsqueda de bienestar, de comunión, y están en una búsqueda profunda que quiere revelarnos la verdad para la cual hemos sido creados. Nosotros, como seres humanos creados por Dios, tenemos capacidad de anhelar en qué confiar. Sin embargo, la confianza, confides, como dice su raíz latina o de donde viene el término, confianza, nos quiere decir con fe, no puede hacer su aparición en nosotros, es decir, la confianza no puede existir sin la obediencia. ¿Qué abre paso a la fe en nosotros? La obediencia. ¿Yo por qué tengo capacidad de llegar a creer en Dios? Porque decido dar pasos hacia Él. Pasos en la obediencia. O sea, la fe es un proceso. La fe es un camino hacia Dios. La fe es, sin duda, la ruta en la cual no nos vamos a perder. Así lo dice una carta apostólica. La fe es camino de obediencia, o la obediencia da paso a la fe. Nosotros necesitamos, y no es una opción de vida, no es simplemente una alternativa, necesitamos en qué creer. Tenemos mucho en qué creer, sí, un mundo que nos ha decepcionado, que nos ha desilusionado, que nos ha usado, que nos ha maltratado. Y podemos creer también en nosotros mismos o podemos creer en Dios. Y en el mundo incluyo mundo, demonio y carne, que son como los 3 orígenes o concupiscencias del hombre, 3 orígenes del mal, por así decirlo. Pero es sorprendente ver cómo Dios no se intimida ante nuestra desconfianza. Y hoy nos va a mostrar por qué desconfiamos. Fundamentalmente, ¿en qué está basada la desconfianza del hombre en Dios? ¿Por qué desconfiamos de Dios? Y sin duda hemos de decir que la primera razón por la cual desconfiamos es porque no le conocemos. Lo que decíamos ya desde el primer anhelo. Si conociéramos a Dios, nos abandonaríamos en Él. Nos cuesta el abandono que nos implica la obediencia porque no conocemos a Dios. Y quien no confía en Dios definitivamente es porque no conoce a Dios. ¿Qué es lo que conoce entonces en lugar de Dios? Conoce las experiencias que el mundo le ha proporcionado. Y aquí hemos de decir, esa es nuestra primera anotación de por qué desconfía el hombre. Desconfiamos por nuestra historia en el mundo y sobre todo aquella historia que no ha sido tan satisfactoria. Y es decir, también desconfía por la historia que ha sido satisfactoria sin Dios. Miren, todo ser humano nace con 3 heridas. 3 heridas fundamentales que son herida de abandono, herida de abuso y herida de violencia. Esas 3 heridas reúnen el rechazo profundo que el ser humano siente a lo largo de toda su existencia, hasta que hace la aparición nuestro Señor Jesucristo.
el rechazado por excelencia, que le da sentido a nuestro rechazo y que se abre paso a través de nuestro rechazo, representado en estas 3 heridas con las cuales nace todo ser humano: sensación de abandono, de violencia y de abuso. Todos nacemos con esas 3 heridas. Y nuestra historia de vida sin Dios lo que hace es profundizar en estas heridas y sacar de lo malo cosas peores. Es decir, va a su propia historia, quien desconoce a Dios, va a su propia historia y saca de ella solo males. Ahí radica la principal razón de la desconfianza del hombre en Dios. Va a esos lugares donde ha sido maltratado, donde ha sido violentado, donde ha sido abusado, donde ha sido traicionado, incluso por aquellos que lo han amado, y el hombre se siente vulnerable y cree que Dios es ajeno a su dolor. Cree que Dios es indiferente a su soledad, a su tristeza, a su sensación de no pertenencia. Y no ve en Dios una respuesta, sino una amenaza. Esa es la razón principal por la cual desconfiamos de Dios. Sin duda, esta mirada de Dios necesita mucho ajuste, porque si alguien anhela nuestra plenitud, nuestra sanación, nuestro bienestar, es Dios. Y no verlo así es un desconocimiento total a lo que Él es. Basta con ver a Cristo en la cruz para saber cuánto nos ha amado. ¿O por qué más un inocente de la talla de nuestro Señor Jesucristo, que es la inocencia misma? Él no es el más inocente, Él es la inocencia misma. Habría de someterse en pago de todos los culpables del mundo entero, si no es por amor. Sin embargo, el mundo nos ha engañado y nos dice que el culpable de todo cuanto pasa de malo en nuestra vida es Dios. Lo responsabiliza a Él, que es la inocencia pura. Lo responsabiliza como si fuese el más culpable. Y este es el primer engaño que en esta charla queremos desenmascarar. Que caiga por tierra tamaña mentira y engaño. No tiene sentido que aquel que me ha creado tan hermoso, tan perfecto, tan completo, con la capacidad de ser tan pleno, sea el culpable de mis males. Sin embargo, Él no se defiende ante estas injurias, ante estas mentiras. Él no se defiende con la palabra. Con la palabra humana al menos no lo hace. Lo hace con el Verbo divino, que es nuestro Señor. Y nos dice, a través de esa palabra que se emite del Padre, y que dice: yo siendo la inocencia, te amo como mi criatura y estoy dispuesta a cualquier cosa por ti. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo con cada suspiro, con cada latigazo que recibe, con cada dolor que experimenta su cuerpo, su santísimo cuerpo. Sin embargo, el mundo nos miente diciéndonos que no hay razón para confiar en Dios, porque nos han pasado muchas cosas malas. Sin embargo, lo que no dice el mundo es que esas cosas malas no las propició Dios. Las propició el mismo mundo como consecuencia de una vida sin Dios. Y eso es a lo que llamamos ira de Dios, que no es la rabia de Dios, es la justicia de las cosas. Es decir,
Si yo merezco un castigo, Dios ese castigo lo atenúa, no lo suprime, porque Él ama al que castiga. ¿Y cómo sé que merezco un castigo? Por mis decisiones. La rabia de Dios no es la ira de Dios. La ira de Dios es la justicia, es decir, lo que yo merezco por mis actos. Supongamos, yo he tenido la oportunidad de trabajar, de ganarme la vida con dignidad, con integridad, y en el camino he despreciado esa oportunidad de trabajar. Esta es la historia real de una mujer, y ella tuvo la oportunidad de ganarse la vida siendo empleada de servicio de una casa. Esta es una historia real, como les digo, como les cuento. Esta mujer no quiso ser empleada doméstica de nadie, y lo que hizo fue irse de prostituta, porque se consideraba demasiado linda, demasiado atrayente, quizá no una de esas mujeres que se para en la Veracruz, como se dice pues popularmente en mi tierra. Veracruz es una calle, un sector de la ciudad, no propiamente una prostituta como ellos, como ellas, sino una mujer que escogía a sus clientes. Sin embargo, dar su sexualidad, su genitalidad, su intimidad, su feminidad a cambio de dinero, la hizo una prostituta. Y esta mujer adquirió un VIH. Como les digo, es una historia de la vida real. Ella pudo haber hecho otras cosas con su vida y ella eligió esto. Entonces ahora la pregunta es, ¿Dios la traicionó? ¿Dios la engañó? ¿Dios la maltrató? ¿Dios está siendo injusto con ella porque ella adquirió un VIH? ¿Un SIDA? No. Esto es una consecuencia de sus decisiones. ¿Qué significa la ira de Dios? Dios te ofrece alternativas para vivir de una forma diferente. Si tú no recibes esas alternativas, habrán unas consecuencias. Esas consecuencias, el único fin que tienen es acercarte a la verdad de tu Creador. Y el ejemplo más palpable es el de esta mujer, de la historia que les estoy contando. Y esta mujer, a través de este SIDA, ha llegado a una conciencia tal de sus actos, porque ahí se mide cómo se dimensionan los actos humanos con la consecuencia. Y nuestro Señor, en su infinita bondad, le permite una enfermedad tan fuerte como esta, para que esta mujer tenga un proceso de conversión. Tenga un proceso de conversión que significa un devolver su mirada a su Creador y ver allí esperanza y ver allí la única alternativa para su condición, que ahora es irremediable. Entonces, ¿para qué Dios tiene ira en beneficio nuestro? Para eso Dios tiene ira de Dios, que es diferente a nuestra ira, por supuesto. Nuestra ira es egoísta, la ira de Dios es generosa, porque nos propicia en medio de la dificultad un camino para encontrarle nuevamente, y ese camino es nuestras consecuencias, las consecuencias de nuestras decisiones. Bien lo decía la Virgen María, ¿quieres educar a un niño? Enséñale la consecuencia de sus actos. A punta de consecuencia aprenderá. Le decía a Santa
Brígida de Suecia, Nuestra Señora. Y si alguien sabe de educar hijos es ella. Yo le creo a su palabra, confío en ella. Sin embargo, el camino de la desconfianza es más profundo que nuestras propias experiencias y nuestras propias heridas. Esas heridas de abandono, de abuso y de violencia que nuestro Señor va a entrar a sanar. ¿Cómo? Aquí, en la cruz, en su cruz, que ahora también yo quiero hacer mía, con mi vida. Nosotros creemos que merecemos siempre más, es decir, como si nuestros anhelos, siendo infinitos como son porque provienen de Dios, fuesen un fin en sí mismo. Es decir, yo quiero la abundancia de Dios, pero no al Dios de la abundancia. Yo me merezco ser digna, pero no quiero la dignidad que Dios me da. Yo quiero mi propia dignidad, o sea, la que yo misma puedo darme, la que yo creo que merezco. Yo quiero la paz a mi manera. Quiero la justicia como yo la entiendo, no como es verdaderamente. Quiero bienestar. Quiero confiar, pero en lo que yo quiera. Yo quiero una grandeza a mi medida, no a la medida del grande por excelencia que es Dios. Es decir, yo creo que merezco siempre más a mi manera. Y esa es una forma muy equivocada de vernos a nosotros mismos. ¿Saben qué es eso? Y yo como lo comparo, como un autosabotaje, como un autoengaño. Pensar que yo puedo más que Dios. Es decir, que yo soy mi propio Dios. Porque yo sí sé cuál es la medida de mi plenitud. Dios no sabe nada. Y la medida de mi plenitud es qué tanto y cómo quiero colmar estos anhelos. Mi desconfianza en Dios radica en que yo, al desconocerlo, desconozco la dimensión real de mis anhelos y a dónde me pueden llevar. Y como no conozco a dónde me pueden llevar, soy yo la que le pone una meta. Queriendo el anhelo, pero no al Dios que me lo ha dado, que me ha dado este anhelo, no. Y que lo puede colmar, no, ese no me interesa. Quiero el anhelo en sí mismo, sin darnos cuenta que, como decía ahora, es como un autosabotaje. Es un autoengaño en el que nos procuramos, creyendo que podemos ser felices a nuestra manera. Eso es lo que significa. Entonces yo desconfío de Dios porque Él no sabe cómo hacerme feliz. Yo sí sé cómo hacerme feliz. Él no sabe cómo darme plenitud. ¿El qué va a saber? Yo sí sé cómo hacerme plena. Qué mentira tan grande. ¿Cómo Dios nos tiene tanta paciencia cuando insistimos tanto en el mal? Solo Él. Eso es solo propio de Dios, definitivamente. Quiero cambiar constantemente el bien que Dios puede ofrecerme por el bien que el mundo puede ofrecerme, que es el que yo creo que me merezco. Yo merezco una cosa y la otra, pero la merezco a mi manera. ¿Por qué desconfiamos en Dios? Una tercera razón, por la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Porque quien habla es la necesidad, no la capacidad de llegar a ser, no, la carencia. La carencia es la que habla en la desconfianza.
Pongamos un ejemplo. Es natural que a una persona que escasamente llega a fin de mes con la plática para los pasajes del trabajo, o sea, una persona que en medio de su carencia quiere confiar en Dios, pero no le ve por ningún lado, ves mucha escasez. Y aquí en el tema de la confianza nos vamos a remitir mucho a lo físico antes de llegar a lo espiritual para que podamos entender el camino que Dios nos sugiere, nos propone a la confianza. La confianza tiene un propio camino. Ya lo vamos a ver ahora en la teología de la confianza, la pequeña teología, porque tampoco es muy profunda. Digamos que es un abrebocas. Aquí esta charla no daría para hacerlo completo. Hablando desde la necesidad que cada uno tiene, sabrá entonces medir su desconfianza. Dime qué tanta necesidad tienes y te diré qué tanto puede llegar a ser tu desconfianza. Son como equivalentes. La desconfianza se justifica, se apoya en la necesidad. Teniendo necesidad y sabiendo que Dios espera para darme una respuesta, yo digo, este no es capaz. No es capaz de darme ese trabajo que yo necesito. No es capaz de darme la solución con este hijo que yo tengo. Este drogadicto, este alcohólico, este ludópata que yo tengo como esposo. No tiene Dios la respuesta. No. Se está tardando mucho, eso es que no sabe qué responder. La que está hablando ahí es mi necesidad. Y la confianza en Dios se ve minada por mi necesidad, vivida sin Él. Porque si viviéramos nuestra necesidad con Él, nos daríamos cuenta de que es otra la historia, de que es otra la realidad. La desconfianza crece cuando nos intimida lo que no conocemos. Tenemos miedo a lo desconocido. Y creemos que para poder confiar en Dios necesitamos saber los pasos que Él va a dar con nosotros. ¿Cuándo, a qué horas, dónde y con quién? Necesitamos saberlo todo a detalle. Es decir, necesitamos controlarlo todo. Todo desconfiado es un controlador maniático y obsesivo. Eso es todo desconfiado de Dios. Es alguien que no quiere esperar, no quiere ninguna sorpresa en el camino. Entonces, yo solo me aseguro, y ahí viene nuestra siguiente razón, amamos la seguridad al tal punto que la idolatramos. Por eso, y esta es, si ustedes observan, es la razón para la avaricia, que es la deformidad, es decir, toda desconfianza es equivalente a la avaricia como pecado capital. La avaricia como pecado capital no solamente en términos físicos, sino sobre todo en la dimensión espiritual, que es la que más nos interesa, de la cual parte todo, sin despreciar y sin desmeritar que lo físico sea importante, porque lo es. Lo físico es importante, pero ¿dónde tiene su asidero, lo físico? En lo espiritual. Es decir, todo lo que me pasa físicamente tiene un componente espiritual que yo no puedo obviar, que no me puedo pasar por alto, si quiero verdaderamente encontrar respuestas a las preguntas que me estoy haciendo. Yo sé que muchos de ustedes vienen aquí con muchas dificultades económicas, porque así nos lo hacen saber, dificultades de salud, dificultades con sus familiares, la incapacidad para ver un horizonte claro. Vienen aquí con esas carencias. Vienen aquí con anhelos rotos, frustrados,
siendo abandonados, y esas tres heridas que hemos mencionado antes, el mundo las profundiza para el mal, pero Dios profundiza en ellas para sanarlas, desde adentro hacia afuera. Esa es la diferencia. Pero nosotros, maniáticos del control, queremos saber lo que va a pasar, cuándo, cómo y dónde, con quién y a qué horas. Y el detalle y la minuta. Necesitamos esto para poder confiar en Dios. Sin embargo, ese no es el camino de Dios para que confiemos en Él. Ya vamos a ver que este es mi camino. O sea, yo tengo un propio camino hacia la confianza. Y mi camino hacia la confianza es el control. O sea, que yo pueda tener control de todo. Y si no lo puedo controlar, entonces no me sirve. Por eso no nos sirve Dios y no nos sirven sus métodos, porque a Dios no lo podemos controlar. ¿Dónde nos va a caber un Dios de este tamaño infinito? A ver, ¿en qué pensamiento me va a caber? Y si lo puedes pensar y razonar, ese no es Dios. Porque Dios, siendo infinito, no cabe en un ser finito plenamente, no. Cabe para plenificar al hombre, pero no plenamente en toda su esencia y su existencia. Eso es una ilusión. Yo quepo en Él no cabe en mí. Y una manera de decirlo es a través de la Eucaristía. Él quiere que yo quepa en Él. Por eso quiere que yo comulgue su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero bueno, este es un tema que a mí me desbarata. De los sacramentos y sobre todo el de la Eucaristía. Se va a estar para más adelante. Nosotros entonces, maniáticos del control, queremos tener la seguridad de que todo va a estar bien. Si no, se nos imposibilita la confianza. Sin embargo, vamos a ver que para confiar en Dios, este no es un camino único. Es decir, este es un camino y el menos virtuoso. Hay caminos donde Dios le puede sacar más provecho a nuestras almas y Él no duda en usarlos en nuestro propio beneficio. Ya vamos para allá. ¿Por qué desconfiamos de Dios? Por incredulidad. Porque no confiamos en Él. Pero ¿qué vamos a confiar en Él si no lo conocemos? ¿Qué vamos a creer en Dios si no lo conocemos? ¿Cómo podemos nosotros decir que confiamos en algo que no conocemos? Eso es imposible. Por eso Dios se nos va revelando de a poco. Poco a poco. Como dice un dicho. Poco a poco. Y todo al final. Poco a poco. Y después todo al final. Así se revela Él a nuestro corazón. Literal. Se revela de esa manera. Nosotros anhelamos encontrar en quién confiar y nadie es digno de nuestra confianza, solo Dios. Y eso lo sabían los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé tienen, y aquí viene la segunda parte, o la tercera, mejor dicho, después de la introducción, lo que ya vimos que por qué desconfía el hombre en Dios, porque tiene esa desconfianza. Y es que esta tercera parte nos hace alusión a los pobres de Yahvé. Y en general también, ¿cuál es esa respuesta generosa de San José como remedio para la desconfianza en Dios? ¿Cuál es esa respuesta que él da? Los pobres de Yahvé tienen un camino, y por eso es tan importante esta historia de los pobres de Yahvé, y no nos las podíamos saltar en este estudio que estamos haciendo para la preparación a la consagración a San José. Y es que los pobres de Yahvé tienen una historia de confianza en Dios. Si ustedes ven, si revisan esa historia nuevamente, se dan cuenta de lo siguiente. Dios
se reveló a ellos, pero por etapas. Primero se revela a uno, al principal y de donde vienen todos, que es Abraham. Luego se revela a su hijo Isaac. Luego se revela a Jacob. Y digamos que hasta ahí, cada uno de ellos ha tenido experiencia personal con Dios. Pero los hijos de Jacob y los hijos de sus hijos, que serán el pueblo de Israel, también tendrán necesidad de esa experiencia personal con Dios para poder confiar en Él. Conocerle para confiar en Él. Conocerle para entregarle todo a Él. Y esta historia se desenvuelve en 1800 años. O sea, esto no sucede, ¡tilín!, la varita mágica. Eso no existe en la vida del cristiano. Aquí no hay atajos. Y con el Señor nos damos cuenta de un camino verdadero y es criterio de discernimiento para mi alma. Porque es un camino que exige sostener tu decisión. Ese es el verdadero camino hacia Cristo, hacia Dios Padre. El camino hacia Dios Padre es este: sostener la decisión de amar a pesar de todo. Y en todo momento, sostener la decisión de llegar a Él, de ser uno con Él, bajo toda circunstancia. Y si hasta allá no ha llegado tu confianza en Dios, déjame decirte que todavía te falta mucho trecho. Los pobres de Yahvé tienen un camino y el camino propio de ellos, del nuevo pueblo y el verdadero pueblo de Dios, es el camino del desprendimiento. Por eso debe ser también nuestro camino hacia la confianza, un desprendernos, un renunciar. Y si ustedes se dan cuenta, los anhelos del corazón humano, y aquí vamos revelando de a poco lo que significan esos anhelos, porque el Señor nos vende una idea, pero resulta que era más grande de lo que esperábamos. Nos dice, vea, satisfaga esos anhelos y con eso tiene para ser pleno, con eso tiene para la felicidad eterna. Ni siquiera nos dice en la tierra, eterna. Ya les digo por qué. Veamos más a profundidad el anhelo de abundancia. Para yo tener este anhelo colmado, satisfecho, esta necesidad de abundancia de mi alma, yo necesito renunciar a mi propio criterio, a mi propia opinión, a mi propia abundancia para tener abundancia en Dios, que es la verdadera abundancia. Es decir, yo tengo que renunciar a mi propia abundancia. Esa es la primera renuncia que nos sugiere este camino. La segunda renuncia, yo debo renunciar a mi idea de dignidad, porque es que yo no sé qué es la dignidad verdaderamente, yo no conozco mi valor. Debo renunciar a lo que yo creo que yo valgo para que Dios me otorgue el valor verdadero. Si no, olvídense que eso va a pasar. Olvídense que nosotros vamos a recibir de Dios nuestro verdadero valor si no renunciamos antes a lo que yo creo que yo valgo. Y ese es el círculo vicioso en el que vemos sumida a más de una mujer, a más de un hombre, en relaciones tan permisivas y tan dañinas, sentimentalmente hablando. Porque ellos creen que valen algo, pero resulta que ante Dios valen más. Yo les digo, vea, déjense sorprender por Dios, déjense sorprender. Porque más tiene Él que darnos que nosotros que pedirle, como dice el dicho. Como dice el dicho, no, como dice una frase de San Agustín. Creo que es de San Agustín. Sin embargo, no conforme con eso, también debo renunciar a lo que yo creo que es justicia para que Dios, es decir, a mi ley de vida, a mi filosofía de vida, debo renunciar a eso para tener la verdadera justicia. Y sin embargo, Dios en su infinita bondad me va descubriendo todo esto es de a poco, y me dice, mire,
La justicia del mundo no funciona. Mi ley es eterna y es la delicia y el gozo de tu corazón. Como lo veíamos en el Salmo 119, versículo 165. Yo soy el gozo de tu corazón. Mi ley es tu gozo verdadero. Y si no eres capaz de contemplar mi ley y ver en ella respuesta a tu anhelo de justicia, tu justicia sí que menos te sirve, nos dice nuestro Señor. ¿Cómo vas a creer que quien hizo al mundo no tiene la ley para regirlo? Perfecta, santa y verdadera. Y tú sí la tienes, tú que eres criatura. ¿Acaso eres tú mayor que tu creador? Eso es lo que le decimos a Dios cuando decimos no quiero tu justicia. Le estás diciendo yo soy mayor que tú. Y él, como todo caballero y como todo buen hombre que no sabe discutir, que no quiere discutir porque no hay caso, nos abandona a nuestra propia justicia. Y ahí vienen las consecuencias a nuestra vida y entonces ahí llegamos y decimos, por culpa de Dios. Y nos airamos contra Él, como si Él tuviera la culpa. Yo tengo la culpa de las consecuencias. Él tiene, ¿saben qué? La culpa de lo bueno. Porque incluso sabiendo que yo me merezco algo peor, me da lo mejor. Me quiere dar lo mejor. Cosa diferente que yo no lo reciba en mi soberbia. Que yo reciba solo lo que viene de mí porque desconfío de Él. Como ven, es un camino de desprendimiento. Desprendimiento de mí misma. Desprendimiento de mis propios ideales. Desprendimiento del amor al mundo. Porque si por algo pasa la desconfianza, la purificación de la confianza, a la manera del pueblo de Israel, es el desencanto del mundo. Para poder estar fascinados con el Mesías, con Cristo, ¿saben qué hace Dios en su pedagogía? Los desencanta del mundo para fascinarlos por nuestro Señor. Los desencanta del mundo. Y eso debería ser una oración permanente en nosotros. Señor, desencántame del mundo. Desencántame del mundo. Que yo sea capaz de ti, de tu verdad, de tu presencia en mí. Y eso significa que no puedo tener presencia de nada más en mi vida. Dios no compite con ninguna otra cosa. ¿Es Él o no es nada? ¿Es Él que lo es todo o es la nada del mundo? La nada de mi propia opinión. Nuestro Señor se vale de esta pedagogía del desprendimiento en su pueblo para mostrarnos lo que quiere hacer con nosotros. Y es que si nos damos cuenta, el camino hacia la eternidad, que es el camino hacia la plenitud, es el camino de todo desprendimiento. Cuando el niño nace de su mamá, es un desprendimiento de su propia madre, físicamente. Cuando le destetan, es un desprendimiento de la seguridad que él siente en el pecho de su mamá, la cual ya no habita, pero sí cohabita con ella. Entonces debe renunciar a esto. Los papás en el pueblo judío, ustedes saben que tienen una importancia fundamental, porque los papás son los que destetan a los hijos, los que les empiezan a instruir que su camino a la vida es su camino de desprendimiento. Qué sabiduría tan profunda. Eso hacen, y su función principal es separar madre e hijo. Una sana separación. No estamos diciendo aquí que le va a llevar lejos para un país extraño, no. Separar en sus hábitos a madre e hijo. Esa es la función del padre en
la cultura judía. Y a mí esto me sorprende tanto, me parece tan hermoso, porque fue el camino también de San José con el niño Jesús. Él como fiel judío tuvo esta misión inconmensurable de separar al hijo de la madre sin destruirlos. Eso solo lo hace San José. Por eso es que, mejor dicho, este es un tema que desbarata mi corazón. Porque si alguien sabe de desprendimiento es nuestro Padre Espiritual. Y si Él es capaz de separar a la Madre de Dios, del Hijo de Dios mismo, sin destruirlo, sino por el contrario, acrecentar su amor, acrecentar su unión espiritual, ofreciéndoles, esto es lo que nos da el desprendimiento, la pedagogía del desprendimiento de Dios es esta: separarnos de lo terreno para una unión más profunda en lo espiritual. En esta pequeña teología de la confianza, vale la pena eso, abandonarnos en los brazos de papá, que sabe lo que hace, que con manos de cirujano experto lleva a cabo esta incisión en mi alma para que yo florezca, para que yo pueda germinar, para que yo pueda crecer a la altura que Dios me ha llamado a estar. Entonces es tarea, y lo vemos en los evangelios, que Jesús aprendió el oficio de su padre. ¿Qué significaba eso? Que Jesús, al estar con San José, aprendió a ser como él. Toda la caballerosidad humana que tenemos de nuestro Señor la tiene y la ha tomado él de San José. Si fuese al contrario, y si nuestro Señor Jesucristo se hubiese quedado todo el tiempo como una segunda piel de nuestra Madre Santísima María, él no hubiese aprendido el oficio de carpintero, ni el oficio propio de un hombre, ni hubiera aprendido a ser un hombre. Más perfecto y hermoso como él no lo hubo nunca ni lo hará jamás. ¿De quién lo aprendió él? De San José. Él aprendió a ser hombre con San José, con su papá. Por eso digo, esta incisión perfecta, ¿cómo los separo sin destruirlos? Es propio de la pedagogía del desprendimiento. Y si a nuestro Señor se le negó este privilegio y esta hermosura y este derecho a estar unido a su madre, que era algo bueno y es lo más hermoso y lo más perfecto después del encuentro con nuestro Señor, el encuentro con ella. Si a Él se le negó esto, dígame, ¿a qué no tendremos que renunciar nosotros? A todo, prácticamente a todo. Pero ya veremos en un ratico la importancia y el sentido que todo esto tiene. San José le enseña a ser carpintero. La Virgen María hacía panadería, bordaba, tejía como las mujeres de su tiempo, se dedicaban a las artesanías, a hacer la ropa, a lavar, a planchar, a hacer los destinos, si es que se les llamaba planchar en esa época, que de alguna manera debían cuidar la ropa para que estuviera lisa, perfecta, bonita, y más cuando eran tejidos tan rústicos. Nuestro Señor no aprendió los oficios de ama de casa, que ciertamente me imagino que en algún momento colaboraría con su madre, por amor a ella. Pero su oficio no era amo de casa, su oficio era carpintero. Y eso significa un desprendimiento de su madre para estar con el padre. Y el padre, al estar con él, le da un sentido a su vida y le entrega una vocación. Y eso es lo que San José quiere hacer con nosotros y por nosotros en este camino de la confianza hacia Dios. Confirmarnos en nuestra vocación. Eso es lo que viviremos del 1 de febrero al 1 de marzo. Dicho sea de paso, yo no sé si en la charla pasada lo mencioné, aquí lo estamos recordando nuevamente.
Eso es lo que San José nos hace. Desprendernos del mundo para entregarnos la verdadera vocación y el llamado que tenemos al ser hijos de Dios. ¿Cuánta será nuestra confianza en Él si nuestro Señor confió en Él de la manera tan absoluta que lo hizo hasta la obediencia? Porque dicen los evangelios, y Jesús vivió sometido a sus padres, en obediencia vivió a ellos. Si eso lo hizo nuestro Señor, vivir en obediencia a la Virgen María y a San José, ¿qué no tendremos que hacer nosotros frente a ellos? Si queremos ser verdaderos cristianos, debemos atesorar como una riqueza la obediencia a ellos que son autoridad espiritual sobre la cual solo está Dios. El camino del desprendimiento es la vía de la confianza. Esto es lo natural de Dios. Y aquí vamos a poner un ejemplo, porque es lo natural de Dios. Dios nos crea. Vamos a seguir con la historia. Supongamos que es la historia. No supongamos. La historia real de un hombre que murió ciertamente joven, para lo que vemos hoy, 68 años de vida. Cuando él nace, es desprendido de su madre con el nacimiento, cuando es el parto. Desprenden al niño de su madre. Y ese desprendimiento se da de forma natural o de forma asistida, ¿cierto? En muchos casos se da de forma asistida con una cesárea, pero finalmente termina siendo desprendimiento. Se separan. Y lo propio de la vida del hombre en la tierra es la separación, el desprendimiento. Luego la mamá lo desteta y el niño empieza a crecer, el niño empieza a aprender un arte de arar la tierra, de cultivarla, es un campesino y luego contrae matrimonio con una esposa. Entonces se desprendió de su familia para abrazar una vocación. Y no conforme con esto, con estos desprendimientos que le ha tocado vivir, se une a su esposa y tiene que desprenderse de sí mismo para sacar adelante esta vocación de padre y esposo. Y es trabajar arduamente, renunciar a su propia comodidad por un bien mayor. Y en ese camino de desprendimiento este hombre va encontrando en cada renuncia respuesta a su anhelo, a su necesidad. Y Dios en cada desprendimiento lo que nos quiere decir es: cuanto más desprendido del mundo, más podrás confiar en mí. Este hombre sigue creciendo en edad, ya no en estatura, sino en edad. Y también hay un crecimiento que representa un crecimiento para algo y un decrecimiento para otra cosa. Crecer en edad significa también perder unas cosas y decrecer en otras cosas. Decrecer en la salud, en la autonomía, hasta quedar reducido a una cama por un cáncer de páncreas. Pero él a lo largo de su vida lo ha dejado todo. Ha dejado todo cuanto ha podido. Ha dejado su sudor, sus lágrimas, su cansancio. Y Dios, a través de la cotidianidad, se ha valido para alcanzarle. Y en la última etapa de su vida, un cáncer de páncreas le quita la salud. Un desprendimiento también de su salud, un desprendimiento de su autonomía. Ya no es un hombre que puede caminar por donde quiera, hacer lo que quiera, cultivar lo que quiera, ya no. Un hombre que estaba acostumbrado a servir, no. Ya es un hombre que necesita ser servido. Y eso requiere, y esta parte sí que es importante al final de nuestra vida, porque nos prepara para el encuentro con Dios.
ese horno de la purificación última que es la enfermedad, Dios nos permita llegar a ella y nos libre de una muerte repentina. Dios nos permita llegar a la enfermedad. Resulta que él muere en su cama a los 68 años de vida, asistido por 2 de sus hijas, quienes le bañaban, le limpiaban, le alimentaban, lo mismo que él hizo por ellas cuando estaban pequeñas. Si nos damos cuenta, la ley del desprendimiento es la ley propia de la vida terrena, que entre cuanto más decrece, más crece para la otra, que es la verdadera vida, que es la eternidad. Y entre más pequeños e indefensos nos vamos haciendo en este camino, más obedientes en respuesta a la necesidad de nuestro corazón de confiar. Este hombre se va haciendo pequeño, incluso se consumió físicamente. Y la vitalidad con la cual yo lo recuerdo, porque les estoy hablando de mi abuelo, la vitalidad en él se fue mudando en una especie de abandono. Aquí queremos decir con esto que no es posible la confianza sin el abandono. Si tú no te abandonas plenamente, entonces no estás confiando plenamente. Para entrar a este gran resumen de la pequeña teología de la confianza, como lo hemos llamado en esta charla, tendremos tres ramas o 3 vertientes a través de las cuales desembocan las conclusiones de esta charla, que a la vez son recomendaciones. Es decir, ¿yo cómo puedo apropiarme de la confianza, hombre? Que yo quiero confiar, pero que no sé cómo. Y yo creo que ese es el gran dilema de la vida humana, aprender a confiar y abandonarse, a desprenderse. El gran drama del ser humano es ese. Y lo propio de Dios es esta pedagogía santa y bendita, que lleva a cabo con una precisión. Porque ¿cómo me explicas tú que un hombre como mi abuelo pueda morir como abandonándose, como abandonado y confiando solo en Dios, suplicando su misericordia, anhelando verla? Como que ha decrecido en todo lo del mundo, pero ha crecido en fe. Confides, confianza. Confides, con fe. Las 3 vertientes o ramas de esta pequeña teología de la confianza son, primero, la obediencia, segundo, la verdad y tercero, la prudencia. Y en la obediencia, lo que ya hemos mencionado hasta aquí nos sirve de gran preámbulo para la conclusión que vamos a dar. Aprendió a obedecer sufriendo. De eso se dice en los evangelios, en una carta apostólica, aprendió a obedecer sufriendo. Y ese es el texto que quiero que por favor me ayuden a buscar, que allí pongan la notica en los comentarios. Aprendió a obedecer sufriendo. Y es que toda renuncia implica un sufrimiento.
Toda renuncia implica un sufrimiento. Aquí hay un gran llamado para todos los padres que le evitan el sufrimiento a sus hijos. Y aquí no estamos hablando de que sean malos papás, irresponsables, que les propicien peligro. No, que el curso natural de la vida les irá mostrando que lo propio de esta vida en la tierra es el sufrimiento, porque es lo propio del desprendimiento. Del desprendimiento es lo propio el sufrimiento. Y nuestro Señor aprende a obedecer a nuestro Padre eterno, marcándonos el camino de la verdadera fe, el camino del cual Él es dueño y Él mismo es camino. Es decir, esta es la ruta. Esta es la ruta. Hay una parte en las cartas apostólicas que dice que la obediencia es una consecuencia de la fe y a la vez la fe encuentra camino en la obediencia. Yo con la obediencia preparo mi corazón para creer, para confiar. Pero Sandra, ¿obediencia a qué? Aquí tienen una tarea, los mandamientos que deben revisar en el examen de conciencia, quienes no lo han hecho hasta ahora. ¿A obedecer qué? La ley. En lo que estamos construyendo de los anhelos, lo repetimos para que se nos quede grabado. El anhelo de abundancia me pone en la abundancia misma que es Dios, o sea, me sitúa en su reino. El anhelo de dignidad me sitúa en mi lugar en ese reino, me aporta un lugar propio para mí, solo para mí, un lugar que solo yo podré ocupar. Y también planta como un árbol de justicia, que es el árbol de la vida, que es la ley misma que vino nuestro Señor a darle cumplimiento y a encarnar Él mismo. La justicia en ese árbol precioso y frondoso tiene unos frutos y es la paz y es la confianza. Y la confianza en la justicia de Dios, que es la ley de Dios, nos trae la paz. La obediencia como medio precioso para nosotros encontrar una ruta segura. Vean, cuando ustedes tengan, porque eso también son recomendaciones, cuando ustedes tengan una necesidad de discernir algo, váyase a los mandamientos y empiece a discernir. ¿Qué es discernir? Pasar por un cernidor, es decir, colar, separar la voluntad de Dios de mi voluntad, de la voluntad del mundo, que son tres cosas diferentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esto? Entonces empiezas con el colador a separar, a ver, lo más finito, lo más delgadito, ¿cuántas veces tienes que pasar para llegar de lo más grande a lo más pequeño? Porque eso es la voluntad de Dios en nosotros, lo más pequeño, lo más escondido. ¿Saben qué deben hacer ustedes cuando tienen una necesidad de discernir? Si algo es bueno, si es malo, si les conviene, si no les conviene, si deben hacerlo, si deben evitarlo. Coja los mandamientos. Cójalos. Lo invito a que lo tome. Este trabajo me conviene, cójalo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus entrañas, con todo. Y sin nada para ti, todo para Él. Lo amarás a Él. Y resulta que tengo un trabajo que me exige trabajar los domingos, que no me deja espacio para compartir con mi familia.
y empezamos a desconfiar de la voluntad de Dios, porque es que se demora mucho para darme el trabajo que yo necesito, porque es que las cuentas no dan espera. Hombre, espérate. Toma un respiro. Distánciate de la situación. Espera. Espera. Cuanto te sea posible esperar, espera y clama y ora. Y pide misericordia de Dios para que te ilumine y para que pueda mostrarte un empleo que corresponda su gloria. Primero y sobre todas las cosas, buscar en todo la gloria de Dios. Hombre, que si yo en este empleo no puedo evitar la mentira, y eso hace parte de los mandamientos, coja cada uno de los mandamientos en el orden como se le ofrecen y empiece a poner sobre los mandamientos, es decir, como si fuese una balanza. Los mandamientos versus la decisión. Si la decisión está por acá o si la decisión está por acá, acá abajo, no, eso no corresponde, tiene que estar equilibrado, tienen que ser equivalentes, no pueden competir entre sí. Ya vamos a ver más adelante también cómo llegar a eso. ¿Qué hacer entonces en el caso de aquel que necesita un empleo, pero también quiere abandonarse en Dios? Vamos para allá. Y hablo de esto porque son muchos los casos que tenemos de necesidades de empleo, de necesidades de la providencia de Dios. Vamos a ver cuál es el lugar de la providencia de Dios en la confianza. Bueno, la obediencia entonces nos implica poner la ley de Dios delante de todo. Su santa palabra delante de mí, como lámpara que ilumina mi camino. Ese sí es orden santo y bendito y bienaventurado aquel que lo acoge. Doblemente feliz quiere decir bienaventurado. La verdad, la búsqueda de la verdad, aquí vamos a enumerar 10 verdades que se desprenden de la confianza. Y buscar la verdad nos lleva a un camino de confianza en Dios. Para entrar al reino de los cielos necesitamos confiar como niños. Eso lo dice Mateo 18. Quien no confía como niño y que se les venga la imagen, ese recuerdo mío que acabo de compartir con ustedes de mi abuelo que confió como un niño, se abandonó como un niño recién nacido en los brazos de Dios a través de sus hijas, para luego en los brazos del propio Dios cuando ya partió a la eternidad. De eso hace ya bastantes años y para mí eso es bastante diciente. Si ustedes quieren acercarse verdaderamente a lo que significa el abandono, acérquense a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a los ancianos. Acérquense a los niños recién nacidos. Ellos sí que saben mucho de lo que significa el abandono. Ese abandono no puede permanecer y no puede dar raíces en nosotros si no nos hacemos como niños, pequeños, indefensos, necesitados. ¿De quién? De Dios. Pensemos como segunda verdad que todo lo bueno que nos ha pasado es un anticipo de cielo. Es decir, todos los consuelos que hemos recibido en este mundo, todas las alegrías, todas las buenas personas que hemos conocido, todos los momentos de gran plenitud y felicidad, son un anticipo de lo que Dios quiere y puede hacer en nuestras almas si confiamos en Él. Reúne todo lo bueno que te ha pasado en la vida, reúnelo en un lugar,
Si quieres, escríbelo. Si quieres, haz un inventario, las bendiciones de Dios en mi vida, lo que tú quieras. Reúne todo eso. Y eso es lo que Dios te anticipa de su cielo, del cielo que ha preparado para ti. Y Dios es anticipo de cielo incluso para los que no son buenos, para los que no corresponden su amor. Es anticipo de cielo para todos. Solamente que hay que tener ojos sobrenaturales para verlo a Él, en medio de todo lo bueno que nos pasa. Pero también la tercera verdad que diremos es, también lo malo colabora para su gloria, porque me está mostrando y me está desencantando de los bienes de este mundo y me está diciendo, no puedes confiar en esto. Por ello el camino de la avaricia no es un camino verdadero. Solamente nos trae engaños y mentiras. ¿Qué quiere decir la avaricia? Que yo atesoro porque Dios es incapaz de proveerme. Porque yo ya sé lo que se siente el hambre. Entonces atesoro comida y montones de comida. Vean, a mí me llama mucho la atención porque en esto de la avaricia, volvemos a lo mismo, con un fin bueno, es decir, fundamentándose en algo supuestamente bueno, a más de un católico le vendieron un engaño. Y era que en los últimos tiempos debíamos aprovisionarnos de grandes cantidades de comida, porque o si no, nos íbamos a morir. ¿Se acuerdan? Y quien no lo hiciera, casi que era un pecado. Pues les digo yo, la avaricia es darle con esa mano que Dios creó, darle en la cara a nuestro amo y Señor. Eso es la avaricia, y decirle, no confío en ti que seas capaz de proveerme a mí. Yo sí soy capaz de proveerme a mí mismo y por eso aprovisiono mi vida de todo esto. Qué bueno que fuésemos conscientes de esto, que es la avaricia, el deseo desordenado de riquezas, de bienes y sobre todo también de bienes espirituales. Yo querer tener por tener. Y hay personas que yo conozco que son coleccionistas de experiencias. Esto sí me da miedo a mí. Yo era un cristiano con esta connotación. Me atemoriza, les soy honesta. Esas personas que tienen 30 años de conversión y tú les preguntas, yo nunca lo he hecho, le escuché a un sacerdote que le preguntó a alguien y a mí esto me dejó perpleja. Y le decía a este sacerdote, y en estos 30 años, ¿a quién has acercado tú a Cristo? ¿A quién? Y ella guardó silencio, porque se volvió una persona que no nos pase a nosotros y que esto nos sirva de advertencia, que no podemos ser coleccionistas de experiencias en Dios, coleccionistas de consagraciones en las consagraciones, sin una verdadera vida de cara a Dios, sin una verdadera vida de confianza en Dios. Eso significa una vida de cara a Dios, una vida de confianza en Dios. Él nos ha puesto este anhelo de confianza no para volvernos avaros espiritualmente, ni mucho menos materialmente. ¿Que nos gustan las experiencias de Dios? Claro que sí. Pero si esas experiencias no te sirven para acercar a otros a Dios, eres un cementerio de experiencias. Porque tú no estás vivo, porque no estás dando un fruto. Y son palabras duras de decir, pero reales, para ver si despertamos de ese letargo y de esa pereza espiritual, esa búsqueda solo de mi bienestar, sin pensar en la necesidad de los demás, pensando en la vida espiritual como un lujo y no como una invitación
al bien. La cuarta verdad, la obediencia es camino seguro de confianza. Y esto supone una contradicción. ¿Por qué, Sandra? ¿Qué es eso? ¿Cómo que una contradicción? Sí, porque ¿saben qué es la obediencia verdaderamente? Es una palabra que se opone a la mía. Eso es la contradicción de la obediencia, de la verdad de la confianza, quiero decir. La confianza tiene una contradicción y es que hay una palabra que se opone a la mía y es la palabra de mi creador que se opone a la mía cuando está lejos de él. La obediencia supone como un opositor que quiere mi bien más que yo misma. La quinta verdad, Dios nos prepara para la bendición de confiar en Él. ¿Cómo nos prepara? Con la decepción. Después de una decepción vivida en Dios, viene una sorpresa. Esa es la manera como Dios nos sorprende. Por eso les decía, déjense sorprender por Dios. ¿Qué significa eso? Vivan sus frustraciones a la luz de la cruz. A la luz de la cruz, buscando en Él respuesta para cada una de nuestras inquietudes. ¿Se acuerdan eso que decíamos del libro del Apocalipsis? Que había un cordero, el cordero degollado, que era el único que podía revelar lo que contenía ese sello, lo que contenía ese rollo. Y era el único que podía quitar los 7 sellos. Es decir, algo que estaba perfectamente sellado solo lo puede abrir Él. ¿Saben por qué? Porque Cristo conoce todas las realidades del hombre. Eso quisimos decir cuando mencionábamos que bajó a lo profundo de los infiernos y subió a lo más alto de los cielos. Es decir, conoce toda la realidad de todos los hombres en la historia de la humanidad. Él conoce todas las realidades del hombre. Las ha hecho suyas. Se ha apropiado de ellas para dignificarlas, para darles un propósito, para darles una razón de ser. Y por eso Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos revela a cada uno de nosotros quiénes somos nosotros realmente. Y eso lo hace pasando por la decepción. Que nos desencantemos del mundo para que lo miremos a Él y nos fascinemos con Él. Porque Él es el único que tiene respuestas. El mundo no tiene las respuestas que tiene Cristo. Seguramente que no. Muy seguramente que no. La sexta verdad. La avaricia no es verdadera respuesta a nuestro anhelo de confianza. Porque la avaricia es incapaz de saciarnos. ¿Qué le estoy diciendo yo a Dios con la avaricia? Yo me sacio a mí misma con esto que yo atesoro. Tú no puedes darme una saciedad mayor a esta. Es despreciar a Dios mismo para yo llenarme de mí misma. Ese es el gran pecado de la avaricia, a todo nivel. La séptima verdad. Hay un lugar entre la previsión y el abandono. Esta verdad la vamos a ver en la tercera vertiente o en la tercera ramita. La vamos a profundizar.
Es decir, Dios actúa en nosotros cuando nosotros somos generosos con Él. Eso es lo que queremos decir con esa verdad. Dios actúa en nosotros cuando nosotros somos generosos con Él. A todo egoísta, que es todo avaro, tiende a irse de un extremo a otro. No cultiva la virtud, porque la virtud está en el medio. Es como una balanza que siempre está así o está así, pero no está equilibrada. El equilibrio de nuestra vida lo conceden las virtudes. Por eso, a cada anhelo hay una respuesta de Dios que exige nuestro compromiso también. Y nuestro compromiso es: comprométete a cultivar estas virtudes y yo me comprometo contigo. Es más, yo me comprometo contigo así tú no cultives nada. Pero me facilitas mi obra, me despejas el camino si tú te dispones cultivando las virtudes. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. La octava verdad: Dios ha estado también en mis dificultades. Para Él no soy desconocida. Ninguno de ustedes lo es, porque ¿saben qué? Él es la única persona que nos amará por sobre todas las cosas, nos amará. Por eso es que Él exige un amor como lo exige, que lo amemos a Él por sobre todas las cosas, porque Él nos ama por sobre todas las cosas. Él nos ama por sobre toda la creación. Él nos ama de forma tan entrañable que a pesar de nuestras fallas, que a pesar de nuestro pecado, de nuestra debilidad, nunca, jamás se ha apartado de nosotros. Jamás nos ha abandonado. Por eso Él es el único que puede sanar esa herida de abandono en nuestro corazón. Las veces que nos hemos sentido traicionados. Las veces que nos hemos sentido que no somos importantes, que hemos sido dejados de lado por algo más o por alguien más. Esa herida de abandono solo la sana Él, diciéndonos: yo te amo a pesar de todo. Y porque te amo, no quiero que te quedes como estás. Quiero que avances, que camines, que me permitas acompañar y guiar tus pasos. Esto es para lo cual hemos nacido. Dios también ha estado en mis dificultades y las ha hecho suyas. Como decíamos antes, conoce todas las realidades del hombre. Para Él no es desconocido mi mundo. Como dice el Salmo, ante Dios ninguna tiniebla es oscura. Ante su luz nada puede esconderse. Ni siquiera los pecados que no he confesado pueden esconderse ante Él. Pero toda mi verdad sale a la luz de toda dificultad. La dificultad tiene ese propósito: revelar mi verdad, prepararme para el amor. La novena verdad: la confesión es una herramienta fundamental para la confianza. ¿Por qué digo esto? Porque la confesión es el ejercicio de yo revisar y yo ver verdaderamente quién soy. Y poner todo cuanto soy y cómo está en presencia de Dios. Y decirle: este soy yo. Él puede ver mi verdad, pero yo no puedo ver mi verdad claramente. Por eso Dios me deja la presencia de Cristo en misterios escondidos, benditos y sagrados, como lo son los sacramentos, que son misterios, que yo no alcanzo a profundizar en ellos, así como lo es el misterio de Dios
Es misterio para mí también los sacramentos. Resulta que Dios me conoce, pero también es necesario que yo me conozca y que yo entregue a Dios cuanto conozca de mí. Es necesario. Y ese medio es la confesión. Prepara el camino para la confianza. Así como decíamos que antes que Dios también ha estado en mis dificultades. Él no es un Dios ajeno a mí, pero tampoco es un Dios inmisericordia frente a mis debilidades. En mis dificultades está Dios, fue lo que dijimos anteriormente, pero en mis debilidades también está. O sea, Él está en todo momento. Esto hace que sea digno de confianza, porque ¿quién está conmigo cuando ni yo misma me aguanto? Ni yo misma me lo merezco. ¿Quién está conmigo y me lo da todo a pesar de que yo no me lo merezco? ¿Quién me regala la oportunidad de despertar, de levantarme diariamente? Aun cuando yo he sido ingrato con Dios. La 10ª verdad: no depende de lo que hagas. Dios no te ama por lo que haces, sino por lo que verdaderamente eres. Y que eres tan precioso a sus ojos que le has valido un sacrificio tan cruel como este. Ese es nuestro Señor. Hay una parte de la Biblia, no sé si es un salmo, creo que es el Salmo 44, que dice: se ha prendado de tu hermosura. Dios se ha prendado de tu hermosura. Y qué bueno que puedas apropiarte de estas palabras, porque sin duda nada nos prepara más para la confianza en Dios que saber que somos amados por Él, que Él se ha prendado de nuestra hermosura. Que hagas vida en nosotros, Señor, este anhelo de tenerte, de estar contigo en una comunión profunda y verdadera. Por último, en esta vertiente tenemos la prudencia. La prudencia que trae consigo la providencia. Cuando yo necesito algo, Dios ya lo sabe. Pero ¿en dónde se ubica su providencia? En algún lugar entre la previsión y el abandono. Es decir, en la mitad de estas dos verdades que yo debo vivir plenamente, se encuentra la providencia de Dios. Entonces, contrario a la confianza en Dios absoluta y plena que todos debemos tener, se ve muchas veces un espíritu de pereza, un espíritu de falsedad que dice: yo confío en la providencia de Dios, me voy a sentar a esperar que me llueva el maná del cielo. Eso no es confianza en Dios. ¿Saben cuál es la verdadera confianza en Dios? Cuando tú te preparas, cuando tú haces todo cuanto está en tus manos, pero luego abandonas el resultado a la voluntad de Dios. Tú no sabes cómo va a salir esto. Lo único que sabes es que si estando abandonado en las manos de Dios, estás seguro. Estás seguro solo estando abandonado en las manos de nuestro Señor. Y hay mucha persona, mucho cristiano, mucho católico que yo conozco que hace esto. Aquí me voy a quedar, esperando que me llegue aquello que necesito. Y si bien es cierto que nuestro Señor puede hacer llover del cielo nuevamente maná, Él ha escogido otros medios, porque la época del maná ya pasó. Ahora es un nuevo maná, el maná bajado del cielo, que es nuestro Señor en la Eucaristía. ¿Y a qué nos invita Él con su sacrificio eucarístico? Él pone todo de sí, humano
y divino, y se abandona completamente en los brazos del Padre y dice: ya he puesto todo de mí, ahora me abandono en ti. Padre, en tus manos encomiendo, o en tus manos abandono mi espíritu. El resultado te lo dejo a ti, a tu providencia. ¿Y cuál es el resultado? Es que la muerte no tiene la última palabra, que ahora es el reinado de la vida, donde aquel inocente fue rescatado de la muerte, fue sacado de la muerte. ¿Qué le sacó de la muerte? El amor. El amor. Entonces la providencia de Dios, San José Providentísimo. ¿Dónde se encuentra San José Providentísimo? En algún lugar entre San José Previsor y San José Abandonado. Aquí en algún lugar de esta mitad se encuentra San José Providentísimo. Y debería ser también nuestra verdad. La verdadera prudencia es actuar con previsión y con abandono. Un ejemplo, siguiendo con uno de los temas más sensibles de los cuales hay necesidad en este momento en las familias. Y en las familias fundamentalmente, ¿saben por qué? Porque estamos viendo una versión muy deformada de lo que significa ser padre y esposo. Y algo está pasando en la sociedad, algo está pasando. Y alguna purificación mayor querrá entregarnos el Señor a través de esto que estamos viendo, pero es como un patrón que los esposos, padres, en este momento son incapaces de proveer completamente a sus familias y necesitan entonces la ayuda del trabajo de la esposa. San José Providentísimo viene a ordenar esto. Eso lo veremos más adelante, pero que quede aquí en nuestro corazón que este desorden San José lo quiere ordenar para la gloria de su Hijo Jesús, para que ordenando nuestra vida como cuando ordenó aquella gruta de Belén, pueda nacer nuestro Señor y quedarse eternamente entre nosotros. La prudencia, la verdadera prudencia de San José, que San José nos quiere enseñar a cada uno de sus hijos. Es el lirio perfecto de la prudencia que quiere plantar en nuestros corazones. Es nada más y nada menos que un lugar entre la previsión, estar preparados, yo dar todo cuanto tengo de mí. En el caso de todos aquellos que están buscando la salud, abandonarse en la misericordia de Dios, abandónense en Él. Pero también sean previsivos. ¿Cómo? Yendo al médico, preguntándole al Señor a través de los médicos: bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces en muchos casos será: haz dieta. La dieta de todo lo que ya no, o sea, una lista de todo lo que ya no puedes comer. Mesura con la boca. Imagínense a lo que nos lleva. Una cosa lleva a otra y a otra y a otra. Así es la vida de virtud. Una virtud nos alcanza a la otra. Muchos de nosotros somos muy malos para ir al médico, pero ¿cómo vamos a poder encontrar la salud si no se la pedimos a Dios, que es salud y remedio para todos nuestros males? La previsión de ir al médico, seguir las recomendaciones médicas que Él señale, pero también abandonarme en la misericordia de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Y estas dos cosas en un equilibrio, por amor a Dios, encuentra la providencia divina. El camino a la confianza pasa entonces por la obediencia, la verdad y la prudencia. Que sea Dios nuestro Señor iluminando nuestro entendimiento
y haciendo que nos apropiemos de esta verdad, de lo que significa la verdadera confianza y cómo la avaricia no tiene la última palabra y no tiene la autoridad sobre nosotros ni sobre nuestras familias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones y un abrazo en el Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los amamos. Nos vemos en la próxima charla.